Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Mi Mundo dentro de la Radio Canaria y vamos a iniciar un nuevo programa de esta sintonía que debes considerar la tuya porque de hecho lo es. Hoy en nuestro Canarias Mi Mundo vamos a dialogar en profundidad con un buen amigo, un entendido, Fefo Nieves. Vamos a escuchar de su propia voz cómo algunos detalles son destacables dentro de lo que es una publicación, me parece que muy valiosa según mi punto de vista. Decenas de recetas extraídas de notas y años en los que Fefo ha tenido la oportunidad de conocer y de probar de primera mano algunas de las exquisiteces de nuestra tierra, concretamente de la isla de Lanzarote. En Lanzarote estamos y en Lanzarote les decimos gracias por elegirnos. Comenzamos. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Fefo Nieves Caraballo, toda la vida dedicado a los festejos, pero también a la cocina. Sí. ¿Quién iba a decir que tu verdadera pasión era la cocina, ¿no? Sí, bueno, yo siempre lo supe. El que no lo sabía era la gente que no estaba cercana a mí. Los que estaban cercanos a mí sabía que a mí la cocina, bueno, mi trabajo es mi trabajo y disfruté mucho con él después de un montón de años, pero mi pasión siempre fue la cocina y es lo que realmente me llena y con lo que disfruto, la cocina. ¿Tú tenías alguna vez en mente sacar un libro de cocina? Yo siempre lo tuve en mente de hacer algo cuando me jubilara. Pero bueno, por circunstancias, pues me prejubilé y lo que yo pensaba de estar 5 o 6 años ahí entretenido con el libro y tal, pues lo tuve que hacer en pocos meses. Pero bueno, es verdad que yo tenía mucho trabajo adelantado, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaste con la toma de notas de la toma de notas? Pues igual hace 40 años o más, ¿no? Pero realmente a montar lo que es montar el libro empecé hace pues 5 años. 5 años poco a poco, nunca tuve prisa por montar, porque yo creo que las cosas es muy difícil cuando haces una cosa como este libro, que bueno, que al fin y al cabo es gastronomía o es cultura tradicional, porque no deja de ser cultura la gastronomía, ¿no? Es muy complicado porque tienes que hilar muy fino y buscar las cosas más escondidas. Hay cosas ahí que son, bueno, que sorprenden incluso sobre todo a los cocineros. Los cocineros les flipa porque hay cosas que nunca hubieran pensado que podían hacerse aquí y realmente se hacen, ¿no? Y son recetas, la menos que tiene 50 años, es decir, que no son recetas modernas. Moderna quiero decir, 50 años para acá hay muchas, tengo muchas en casa, pero en el libro no, en el libro son de 50 años para atrás. ¿Quién te enseñó a cocinar? ¿Quién me enseñó a cocinar? Bueno, yo creo que... De la pasión te la tuvo que despertar alguien, ¿no? Mi madre, mi padre también era mi padre era buen cocinero también, mi hermana, pero cuando yo empecé a cocinar, yo era malo. Bueno, como casi malo, todo el mundo, ¿no? Era malo. Pero te salían las cosas que había que tirarlas. Total. Mi madre, tengo un amigo que le decía a mi madre, cuando yo hice las primeras truchas, las vio sobre la mesa a mi amigo y le dijo, ay, Margarita, ¿y eso qué? Dice Fefo que son truchas. Aquí. ¿Eso qué fue, por Navidad? No, ¿Por Semana Santa o te cuadró? Cualquier día, yo creo que las truchas, yo las hacía cualquier día y las sigo haciendo, ¿eh? A mí me gustan las truchas en cualquier época del año, ¿no? En Navidad es cuando menos como, fíjate. De batata, entiendo. De batata sí. Y de garbanzo. ¿Cómo que de garbanzo? Sí. No me digas que hay unas truchas que son de garbanzo. Sí, y también de arroz. Pues tampoco las conozco. Sí. Cabello de ángel sí, la batata cabello, por supuesto. Esas son las clásicas. Sí. Pero la de garbanzo, bueno, aquí se daba mucho. Date cuenta que nosotros tenemos la cultura gastronómica nuestra, hay mucho postre. Aquí hay varias recetas con garbanzo, pero dulce, ¿eh? Sí, ¿cómo se endulzaba? ¿Con azúcar? Con azúcar. Azúcar. No se utilizaba a lo mejor una mezcla con batata. No, azúcar. Garbanzo con azúcar, arroz con azúcar. Cuando empezó a venir el arroz, que aquí no se sabía, no se conocía el arroz, Canarias no conocía el arroz, lo empezó a conocer en los años, no sé, igual me voy a equivocar, pero en los años 50, 40, Ajá. 50, cuando venían los marineros de la zona francesa de África y traían un montón de cosas que aquí no se conocía. Porque Canarias fue adelantado en cuanto a productos, ¿eh?
Por los puertos, ¿no? Claro, por los puertos. La carne en lata, por ejemplo, la carne esa que venía de Holanda, de esos países que tú decías, bueno, en la península no se conocía ese tipo de Está comida. hablando de la carne jamonada, Sí, de la la carne carne, de ave, sí, sí, de todo sí, eso. todo Bueno, ese así lo tipo de llamábamos, ¿no? Sí, el queso. Ahora es el chopped pork, Claro, el queso amarillo. el queso amarillo, los chocolates. Los chocolates. Chocolates ingleses y Sí, todo ingleses, aquello, ¿no? que venía aquel chocolate gordo que te comías uno y ¿Te estabas acuerdas todo el que día. era- Coño, claro, joder. Que Sí, tenía sí. una bandera inglesa por fuera. Yo lo Ese, recuerdo. hay dos, y luego España empezó a imitarlo, pero nunca fue mejor. El sabor. Sabor. Pero no tenía nada que ver. No, el inglés. el inglés, La mantequilla. La mantequilla. ¿Te acuerdas de la mantequilla al ancla? O Claro, la anchora la aquella? mantequilla venía en bloques enormes y se vendía en las tiendas por cacho, es decir, te la pesaba. Un cuarto de tal. Sí, y te ponían el cuchillo y te decía aquí, y tú decías un poquito más, como el que parte el queso. Sí. Igual. Pero era caro, era un producto de lujo. Sí, claro. De resto margarina aquí para todo el mundo, Sí, o no. Sí, O manteca, ¿no? De Claro, cerdo. pero la mantequilla que venía de fuera era... Y luego la mantequilla nos hizo daño a nosotros, por ejemplo, en la gastronomía. Nos hizo daño porque le empezamos a quitar manteca a la repostería. La manteca de cerdo. Sí, y le empezamos a poner mantequilla. Y había dulces ahí, había algunas recetas que no me salían. O que a mí el sabor no era el que yo recordaba de chinijo, ¿no? De pequeño. Hasta que un día me di cuenta, hay unos panitos de mamí ahí que tengo 20 recetas ahí que tengo 20 versiones. Y hasta que me di cuenta de que fallaba en la mantequilla. La grasa, ¿no? Es lo que Sí. te estaba La fastidiando. mantequilla, macho, la grasa. Ujú. Le quité la mantequilla y le puse manteca y es espectacular. Ya. Fíjate que el panito de mamí es curioso porque se hace con leche de cabra cortada. Hay que cortar la leche. Ajá. Sí. Yo es la única receta que conozco en la gastronomía nuestra que se corta la leche de cabra. Mm. ¿De cuántas recetas podemos estar hablando? Porque de años son más de Sí. 40, me decías. Sí, ¿no? ahí hay 164 recetas. Recetas entre las tres. Está lo que es la carne poca, pero sí algunas interesantes. Pescado mucho, una isla. Y luego la repostería, que acorde a cómo es la isla, con los recursos que teníamos, pues yo creo que es bastante rica, ¿no? Y bueno, nos adaptamos. Pues el garbanzo no lo comemos dulce, pues había que comerse el garbanzo dulce, claro está. La calabaza, nosotros teníamos la ventaja de la calabaza. La calabaza, yo creo que tenemos en Canarias unas calabazas espectaculares. Y hablo de toda Canarias, no solo de Lanzarote. Hombre, Lanzarote yo creo que es diferente porque es una isla, como al ser seca, árida, pues concentra más el azúcar, ¿no? Pero tenemos unas calabazas increíbles en Canarias, sí. Bueno, en Lanzarote especialmente lo que sale a faz de tierra, o las raíces como la papa o la batata sobre todo, que son grandes reservas de glucosa, ¿no? Para la planta, son especialmente sabrosas, ¿no? Y especialmente densas, ¿no? Entiendo que por la necesidad de que la propia planta se dé cuenta que no puede perder. Claro. Yo, por ejemplo, fíjate, la cebolla, que es una cosa que en Lanzarote veo mucha cebolla, yo todavía la sigo plantando en casa y yo no la cojo, la dejo en la tierra y yo todavía voy a casa y escarbo y cojo la cebolla, la nevera mía es la tierra. Okay, que está ahí, Y es sí, una raíz, ahí es está. una raíz, está ahí. Sí, Entonces sí. yo voy cogiendo según voy gastando, hasta que llueve. Si tenemos la suerte de que llueva, porque no siempre llueve cuando uno quiere, entonces ya se empieza a salir raíz y sale la cebolleta. Pero mientras no llueva, si llueve voy corriendo y las cojo todas, pero mientras no llueva la mantengo en la tierra. ¿Qué tipo de cebolla es? ¿Una cebolla Es la cebolla ancha, sí, es dulce. La grande, sí. Aunque ahora se metió otra variedad que yo creo que no es la nuestra, pero claro, se le saca más rendimiento, ¿no? Pero yo sigo plantando la nuestra, la cebolla ancha. Okay. Ancha, no redonda, sino aplanada. Ok, y además estás viviendo desde hace tiempo en Tinajo, con lo que allí con toda la chimenea. Te recuerdan que la cebolla me recuerda la cebolla, cómo era la cebolla, ¿no? En Tinajo es una tierra rica. Yo creo que toda la isla son zonas ricas por el volcán. Lo que pasa es que no se ve. No se ve. ¿No? El campo de Lanzarote casi no se ve, no quitando se ve. las herias, que son muy vistosas, ¿no? No se ve. No se ve, y ahí, de verdad, hay fruta. Sí, coño, mucha. Sí. Mucha. Y además fruta de calidad. Si nosotros que elaboramos cosas con fruta, nosotros tenemos, hombre, no todo el año, pero sí hay mucha fruta que se puede aprovechar y que es una pena que no se aprovecha toda la que se debiera, pero no, ahora el ajo es la uva, ¿no?
Sí. que es lo que la están pagando bien y demás, Sí. pero después hay cosas que la breva, el higo blanco, los guayabos, eso pues, está ahí, ¿no? Ya unas veces ni se cogen, ¿no? Fefo, ponte cómodo, tú apóyate Sí, la sí, espalda, sí, no, échate no. para adelante No, no, yo estoy- el sillón. Yo estoy cómodo, yo estoy cómodo. Rodamos el micrófono para que tú estés ahí tranquilo, Estoy cómodo, repochado y con estoy calma, cómodo. sin ningún problema. A la gastronomía le pasa como al folclore musical, ¿no? Porque, digo yo, te pregunto. Sí, hay algo que está heredado, ¿no? De décadas y de generaciones anteriores, pero también hay incorporaciones que mantienen la disciplina como viva, ¿no? Es decir, el folclore musical está vivo en algunos sentidos, la gastronomía le debe pasar algo igual, y yo no sé si eso es notable o tangible en esta publicación, que más que publicación son más de 40 años de historia en realidad. Sí. Vamos a ver, la gastronomía, sí, le pasa igual que el folclore, ¿no? Es lo mismo. No deja de ser folclore también la gastronomía, ¿no? Pero claro, el tema es que lo que es la gastronomía, es decir, esto es la tradicional, claro, ahí la coge un cocinero que sepa y hace maravillas. Porque la base, Un cocinero que sepa cuál es. que sepa el moderno, el cocinero bueno, moderno. No, nosotros no, por nosotros. Yo soy un tradicional, yo hago caldo de pescado y hago caldo de pescado. Y ya está. Pero un caldo de pescado tradicional lo coge un cocinero de estos chiquitos modernos y de un caldo de pescado hace 10 platos. Yo eso no soy capaz de hacerlo. Sí. Yo para eso no. Entonces la idea de este libro es que no que los restaurantes hagan, no, que tengan la base. Que tengan la base de la cocina tradicional para elaborar y evolucionar los platos. Ujú. Sí, yo creo que esa es lo primordial de la cocina. Es decir, ya esto no se va a olvidar. Las recetas no se pierden, simplemente se olvidan, ¿no? Porque bueno, pues desgraciadamente no todos nos hacemos mayores y vamos muriendo, y cada vez que una persona mayor muere, coño, Se muere una biblioteca. se lleva una biblioteca entera, y qué pena, ¿no? Que no, porque yo por ejemplo, yo que tengo un montón de recetas de libretas, me decía la viejita, pero le digo, no, pero no me la dé, y te dice, mis hijos no la quieren, llévatela tú. Qué error, ¿no? Qué libreta. error por parte de los hijos, si La- me permites la- decirlo. La libreta, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena. Y yo nunca, algunos de los hijos los conozco, yo no le voy a decir nunca que tengo las recetas de su madre, ¿no? Pero sí las tengo porque me las regalaron, ¿no? Entonces es una pena. Yo de todas maneras he hecho guiños, ¿no? En el libro a algunas personas y tal. Pero es una pena porque, como no la seguimos, es eso de ese complejo que tenemos, de, yo ahora el atún me lo como crudo. Yo en la vida me podría comer el atún crudo. Bueno, yo lo he probado de lo Sí, que hacen los japoneses, sí, está bueno. sí, pero es una cuestión cultural. claro. Es una cuestión cultural. El atún mío, para mí, el atún es en adobo. Punto. No le doy más vuelta. El queso. Cómete la corteza del queso. En la vida me podría yo comer la corteza del queso. Yo lo tengo que pelar. Pero ¿quién se come la cáscara, la corteza? Sí, no, todo el mundo. Porque ¿Sí? es verdad que ahora, con esto de las queserías que no entran ni mosca, porque lo tienen todo muy protegido, es verdad que te la puedes comer, pero yo no me la puedo comer porque mi madre, en casa, le teníamos que quitar la corteza porque ahí cacaban las moscas. Entonces, coño, claro, había que quitársela, ¿no? Hombre, Entonces, la función de la corteza es proteger el queso. Claro, ¿no? proteger el queso, entonces iba a cortarla. Claro, hoy en día ya, pues todo eso son costumbres, pero claro, la costumbre cultural, lo que uno ha aprendido, eso no lo va a cambiar. Yo soy capaz, claro que sí, como atún crudo, claro. Pero a mí comer pescado crudo, Bueno, come más, lo prueba como yo. lo pruebo. El pescado crudo a mí es que no me entra, macho. Pescado guisado. Y la carne media cruda, sí, bueno, no pasa nada. Depende de qué carne. Medio hecha. Medio hecha la carne roja. Nunca la carne de cochino ni la carne de conejo, esa no. Aquí el plato, bueno, plato no, pero la carne estrella aquí, la cabra y el cabrito. El baifo para nosotros es fundamental en Navidad. Hoy en día ya hay baifo todo el año, ¿no? El cabrito todo el año. La cabra también. Pero hay una carne que nos estamos olvidando, que es una pena. Yo la suelo cocinar, ¿no? Y se consigue. Ajá. Pero lo curioso es que la tengo que comprar en tiendas, en carnicerías árabes. Ah, sí. De las que hay aquí, sí, que es la carne de carnero. De carnero. Carnero o oveja. Pero hay bueno, Sí, alguna oveja y un carnero habrá, No, supongo. claro, hay muchos. Pero no es el fuerte, Pero ¿no? se la comen los árabes. Porque, Claro. claro, la fiesta del cordero y tal, Sí. no sé qué, se la comen ellos. Y eso es una carne espectacular. Pero aquí siempre hubo siempre, oveja y siempre. y La cordero. peligüey es canaria, joder, claro. Vale. La peligüey es una oveja nuestra de toda la vida, ¿no? Vale. Fíjate que yo pensé que siempre había ganado esa partida la cabra, ¿no? Es verdad que la oveja, porque la oveja es muy depredadora. Si la cabra come, ¿no?
pero la oveja tira. Arranca raíz y todo. Y arranca raíz y todo. Entonces, bueno, siempre se tenía alguna, ¿no? Y siempre se comía. A mí la carne antes, la carne de oveja, se compraba por cuartillo. Es decir, se partía en cuadros, entonces tú llevas un cuartillo de atrás, un cuartillo de adelante. Si no había otra, ¿no? Ah, ¿sí? No, nada de kilo, un kilo, nada, ¿qué kilo? O te llevas un cuarto o no te llevas nada, ¿no? Okay. Entonces yo... Pero no se cobraba por kilo, sino por no, se cobraba por kilo, pero cuartillo, no te vendía un kilo. Vale. No, se partían 4 en una cruz, pa, y tú te llevas un cacho. Vale. Entonces se partían para 4, ¿no? A veces lo compraba la gente y se repartían entre familias, ¿no? Pero para mí esa carne es un espectáculo, esa carne es una maravilla de carne, ¿no? Junto con la cabra, obviamente, la cabra se comía mucho. Por ejemplo, en casa, hacer un pullero y un asesno de carne cabra, la gente no se lo come. Mis hijos, por ejemplo, no se lo comen. Pero no estamos hablando solo de los huesos, sino de que tenga condumio, que tenga carne. Sí, las carnes normalmente... Sí. Una cabra, y tiene que ser una cabra vieja, que son las cabras que se matan, al fin y al cabo. Como las gallinas, ¿no? Como las gallinas. Las que dan más sabor. La que da mejor caldo, Mejor caldo, eso es. Y la cabra también es así. La cabra, cuanto más vieja sea, la carne es más dura, lleva más fuego, obviamente, pero es un sabor increíble en un puchero, por ejemplo. Muy rico. ¿Cuál puede ser la receta más antigua que tienes aquí referenciada? No me refiero a en el momento en el que tú la recopilaste o te hiciste eco de ella, sino la que te contaran de que esto lo hacía mi abuela y a su vez esta señora que te lo contó, este caballero, ya era abuelo. Son muchas, ¿no? Quitar una. A lo mejor las más simples, seguramente. Sí, las más simples. Las más sencillitas, ¿no? Claro, hay una que es muy simple, que es, por ejemplo, que se hacía mucho en los campos, bueno, en la zona, sobre todo en la zona de Soo, por ahí, Soo, Tiagua, Muñique, de aquí, que es la sandía con gofio. ¿Sandía con gofio? Sí. No había escuchado yo eso nunca. Sí, y queso. Y queso duro. La cosa mejora. ¿Cómo es eso? Sandía, gofio y queso duro. Eso es, digamos que es como un postre, ¿no? Entonces, tú imagínate que la sandía hoy, nosotros la cogemos y le damos un tajote con un cuchillo y nos la comemos toda. No, antes no. Antes la sandía se le quitaba la parte de arriba, la parte de abajo, los dos cositas, se ponía de paradita y después con un cuchillo se empezaba a dar cortitos, ¿no? Se abría la sandía como una flor y quedaba en medio el corazón, que es lo más bueno la sandía. Claro. Hoy en día no lo comemos todos juntos. Yo, por ejemplo, hasta las pipas. Y por eso. Las pipas de antes no se podían comer porque eran duras, ¿eh? Coño, las de ahora también. No, las ahora me las como yo. Venga ya, ¿en serio? Pero las de antes. ¿Eran más duras todavía? Yo tengo semilla en casa que me dieron. Bueno, un señor que las planta me las dio hace 2 semanas. Y eso no se puede comer, ¿eh? Esa pipa te rompes el diente. Esa es la auténtica sandía de aquí, de Lanzarote. Entonces, ¿qué hacían? Con ese corazón, cuando ya te comías la sandía, se troceaba, que era lo más dulce de la sandía, se troceaba. Se envolvía en gofio, envuelto. Y luego se comía con queso duro. Entonces, es aprovechar, ¿sabes? Se parece un chicharrón casi. Sí, te llena bien, quedas comido con eso, porque al fin y al cabo sandía, cuando te metes gofio y encima un cacho de queso duro, es un espectáculo. Además, es un contraste increíble, ¿eh? Pues mira, me desconsuela probarlo porque me llama la atención. Eso hay que probarlo, ¿eh? Desde luego. Y es fácil. O sea que al final las elaboraciones más básicas son las más... Bueno, es que es de necesidad. Sí. Menos es más. Siempre. Y además en la gastronomía no hace falta siempre. No hace nada falta. del otro mundo, todo lo contrario, cuanto más sencillo y más simple, probablemente mejor. Nuestras madres y nuestras abuelas tenían una cosa que eran capaces de llenar vacíos en la caldera, que tú dices, pues, ¿cómo lo hacían, no? No había que comer. No había. Entonces, tú imagínate, a mí me pasó muchas veces en casa, ¿no? Que yo llegaba a casa con 2 amigos y me decía, madre, que viene, vale, y hay comida, o sea, hay potaje de lentejas, pero tenemos para todo. Claro, ¿sabes lo que hacía? Volvía a calentar un puño de arroz. Al potaje de lentejas un puño de arroz. Y entonces el potaje crecía, y es acojonante, yo lo suelo hacer, lentejas le echo un puño de arroz. Oye, qué bueno es la lenteja con un puño de arroz. Hombre, yo suelo comérmelo separado y después los mezclo en el plato, pero... Potaje. Lo echas al potaje de lentejas. Un puño de arroz y ya el potaje crece, obviamente. Sí. ¿El arroz llegó a Lanzarote para desplazar al garbanzo, la lenteja, etcétera? Yo creo que el arroz cuando para complementar. No, yo creo que lo complementó, porque aquí yo en la vida nosotros aquí hacemos, hay un par de recetas ahí de
de arroz, nunca paella, ¿eh? La palabra paella aquí no se Ya. conocía. Arroz amarillo en todo caso. Arroz con conejo, arroz con carne de cochino, arroz con un montón de cosas. Pero arroz en una caldera, no había arroz. Y si habían aceituna y le echas aceituna al arroz es una maravilla. ¿Verdad? Joder, yo sin aceituna no como arroz. Ese toquito ahí, ese toque ahí, agrio, ahí está y genial, con ¿no? pipa. Porque a mí me gusta la aceituna del arroz con pipa. Eso pasa que yo creo que eso era un truco. Bueno, antes que no había aceitunas sin pipa. No, Para claro, encontrar sin pipa era claro, complicado. No había. Pero pues además las vendían en las cacharras grandes, Sí, ¿no? sí. Pero además yo creo que eso era un truco para comer más despacio. Para comer más despacio, sí, porque así te partías el diente, ¿no? Pero es bueno, le da un toque de ese toque especial de la aceituna saladito cuando te comes. Sí. El último varito aquí de tapa que hacía el arroz con aceituna cerró hace 7 meses, más o menos. Ahí me quedó una pena tremenda, porque cuando yo llegaba... Cuando dices aquí te refieres a Recife mismo. Recife. Ujú. Cuando yo llegaba del bar, que era un amigo, pues después de tantos años, pues te haces amigo de... Y además fue un murguero también, que de los que me ponían siempre ¿sí? mal. Y entonces yo le decía, Juanito, dice, y le decía a la cocina, una tapa de arroz, un matrimonio, ¿no? Un matrimonio era arroz, carne de cochino con papas, dice, y muchas aceitunas que es para Fefo. Entonces me ponía un montón de aceitunas y me comía eso. Buenísimo, ¿no? eso, Eso es buenísimo. Sí. Eso es buenísimo. La Qué carne de cochino con papa y con el arroz, eso es increíble. Para desayunar, ¿eh? Yo, Para desayunar, sí. ¿y qué ha sido el pan con mantequilla? Eso es. Eso no es expresión. O bocadillos de pescado. O bocadillos de pescado. Sí, que es me muy nombraba típico, justo muy hace típico unos aquí en la minutos. ciudad. Un bocadillo de pescado con un café con leche. Sí. Es lo más normal del mundo. Suena raro, pero al Sí, mismo pero es tiempo bueno, ¿eh? me desconsuela. Bueno, y yo he visto a algunos al lado de mí, que yo eso no lo he hecho nunca, mojar el bocadillo de pescado en el café con leche. Yo, eso ya es para nota. Pues eso lo he visto yo. Y lo vi hace 2 meses, 3 meses, que estaba yo ahí en la mesita, porque el barito ese tiene 3 mesas. Depende por donde te sientes, tiene la 1 o la 1 por el otro lado. 3 mesas. Entonces había uno allí que estaba mojando el digo, joder, coño, tiene que ser bueno eso. Yo nunca lo lo he probaste? hecho. No lo he hecho no nunca. te atreviste. Lo haré. Sí. Oye, hablando del pescado, de la carne, está equilibrada la cantidad de recetas y de costumbres culinarias vinculadas al mar o vinculadas a la Yo creo tierra. que hay más de pescado. Es normal. Pero no me habla solo de Arrecife, sino en general de Lanzarote. En general de Lanzarote. Incluso para los pueblos interiores. Sí. Yo el libro... date cuenta que los grandes marineros no eran de Arrecife, ¿eh? Ujú. Los grandes marineros eran del campo. Los grandes marineros, los que se embarcaban en los barcos, no eran de ¿Y Arrecife. eso cómo se explica? Arrecife, pues hombre, porque Arrecife era lo que era un sitio, pero claro, Era más comercial. Claro, marineros había en Tailla, en San Bartolomé, en Femé, en Tinajo. Ahí habían los marineros. Date cuenta que la isla era lo que es, y Arrecife. Es verdad que a lo mejor los armadores estaban todos en Arrecife. Sí, aquí era la parte Pero, más comercial, claro, digamos, claro, ¿no? pero no sí, exactamente como... No, los dueños de los Hombre, barcos. pescadores hay, o había. Claro. Y habían, claro que había. Date cuenta, las conserveras, mucha gente se dedicaba a la fábrica, porque Arrecife tuvo, si no recuerdo mal, tenía 5 fábricas de transformación de pescado, ¿no? Qué pena que se perdiera todo Se eso. perdieron todas. Sí. Se perdieron todas. Pero es curioso porque el puertito que había aquí se llamaba el Puerto de la Cebolla. Sí, este que está aquí mismo frente, sí. Es el único nombre de puerto muelle, que conozco. Muelle de la Cebolla. El muelle, perdón, muelle de la Cebolla. Muelle sí. de la Cebolla. Es el único puerto que conozco. Sí, que tiene nombre de tiene sentido porque de tierra, ¿no? ahí vías que eran todo lleno de cebollas ahí para embarcar. Entonces la gente decía, ¿dónde vas? Porque claro, como estaba el muelle chico y el muelle grande, decía, ¿dónde vas? Pues al muelle de la Cebolla. El muelle chico era el charco, ¿no? Sí, no, el muelle chico era ese que está allá. Este, ¿Te cuenta? Claro. Vale, Después vale. está el muelle grande, que era el muelle de los mármoles, ¿no? El charco de San Ginés al final era un poco para los pescadores más artesanos, Sí, más era chiquitos, barquillero. Para las barquillas chicas. Barquillero. Sí, Barquillero que salía y venía el mismo día. Y después estaba la gente de la costa, Ok. que tardaban más Entonces, en llegar. me decías que los grandes pescadores eran de Sí, tierra los adentro, marineros eran casi todos no había gente aquí, tenía que venir de dentro. Además yo me recuerdo de verlo con el siempre, claro, cuando tú ibas a un barco, tenías que llevar el colchón enrollado al cogote. ¿no? Para dormir. Claro, el barco. O te cargaba el colchón o dormía en el suelo. Claro, en el barco no te daban eso. Mi padre llevaba el colchón cuando se iba de... Mi padre fue marinero toda la vida, ¿no?
Y llevaba el colchón siempre. Yo recuerdo Qué de mi pena, padre llevaba el colchón. que perdiera toda la flota pesquera de Lanzarote. Lo pasó mal, ¿eh? Hubo unas épocas en las que lo pasó mal. Una de las Los flotas ametrallaban, más grandes, hay tantas la cosas. flota más grande de este país era de aquí, de Lanzarote. De Lanzarote, ¿no? Claro, el Banco Cesar. Canario Sahariano ese ahí. Ahí había pescado. Yo Sí. algunas veces que he ido al Sáhara, tengo amigos allí. Y a veces esto de decir, ya, yo voy a hacer un asadero sardina, ¿no? Los moros, mis amigos dicen, pero vamos a comer sardina con la carne que hay aquí. Joder. Digo, para mí comer sardinas es cultura. Ujú. Y me hago un asadero sardina. Sí. Sí. La sardina nuestra. Sí, que sí. ya aquí no llega. Ah, Pero vale. allí sí. Ya. Ya la tienen ellos toda. Entonces tú vas al muelle y te la regalan como aquí. Aquí antes tú no comprabas la sardina, te la regalaba. Ah, Tú- sí. tú- Tan eh, baratito. O sea, era No, tan- tú ibas a un callarro y si te ponías al lado donde iban vaciando las sardinas, todas las que se con caían las al que se suelo, caían ya tenía. te las cogías y si no te cogían el balde te la llenaban como el que llena un balde de papas, ¿no? O de lentejas. En lo que me hablabas de los marineros más de tierra adentro que de la propia costa, al final lo que no me queda claro es si también esa gente apostaba más por la gastronomía marinera o la gastronomía de medianía. Mira, hay que tener en cuenta que la gastronomía en los barcos era complicada. Los barcos eran pequeñitos, la cocina era nada, era un hueco. El cocinero normalmente era pescaba y era cocinero, es decir, a lo mejor se llevaba dos partes de sueldo, uno por cocinero y otro por pescador, pero siempre pescaba, ¿eh? Y a lo mejor allí no tenía sino una caldera y un sartén, no había nada Ya. más. ¿Qué comían? Hombre, siempre el pescado que era menos vendible. El que era pescado Al que bueno, no se le iba a vendible. sacar mucho dinero. Claro, ese no se lo comía. Hoy en día ese pescado que era menos vendible, hoy en día es pasivarita. Claro. Que Por vale una ejemplo, fortuna. algún... Pues mira, por ejemplo, yo que sé, aquí los que iban aquí enfrente, aquí hay un pescado que se llama el gallo. El gallo chiquitito se coge aquí en Arrecife. El gallo chiquitito, eso se tiraba antes porque era comida de pobre. Hoy en día el gallo ese vale una fortuna. Sí. El tapaculo, Sí, que no es me como digas un que eso se lenguado, come, ¿sí? con un lenguado. Sí. Aquí el tapaculo antes no se comía. Hoy en día es una maravilla encontrar tapaculos. Y Los he visto buceando, pero sí, vamos, sí, no sí, sabía sí, que se sí. comían. Joder, son buenísimos, porque Ajá. se come el lenguado. Eso es un lenguado pequeño. Bueno, es lo mismo, Lo sí, es mismo, verdad. ¿no? También. Y así todo, ¿no? En los barcos, pues yo qué sé, encontrar... Hay una receta ahí que es huevos al estampillo, me parece que se llama. Que era claro, con un sartén solo. Entonces, ¿qué hacía? Metían papas, que siempre llevaba, la papa no se lleva a perder, ¿no? Aguantaban mucho. Papas fritas, ¿no? Imagínate, cuando estaban las papas hechas, si habían 5 en el barco, en la misma aceite, ya las papas fritas, le partía 5 huevos, ¿no? 5 huevos en la misma aceite. Luego se sacaba todo como si fuera una tortilla, pero sin ser tortilla. Se pero sacaba todo. Una vez fritas las papas, Claro, sin sí, sacar sí, las sí, papas, le sacaba metían los huevos encima. Los huevos arriba. Entonces tú sacabas eso, coño, y cada uno se comía un huevo con las papas y quedaba acojonante. Y además quedaba como una flor con los huevos arriba, ¿no? Pues Y ahí le faltaba el choricito, ¿no? Ya, si lo había, no había. Para no había. los huevos de la estampilla de ahora, ¿no? No había para los huevos de estampillo de ahora, sí. Chorizo y chacón. Y hay muchas recetas aquí. La gente Háblame de ese chorizo de Chacón. Sí. Porque me ha dejado Yo creo que con la boca abierta. el chorizo de Chacón es un chorizo, el único chorizo de Canarias que tiene nombre, tiene un apellido. No es un sitio, es un apellido. Es un apellido. Un apellido. Tiene 105 años de historia y lo sigue haciendo la misma familia aquí. Es la cuarta generación, si no me equivoco. Sí, 1, 2, 3, 4 generaciones. Es la cuarta generación. ¿Dónde está físicamente? Ahora está en la zona de Puerto Nao. Ajá. Tienen una nave allí y elaboran allí en la zona esa. Ese chorizo, claro, la gente se acostumbró a meterlo en la comida. ¿Por qué? Pues imagínate, ¿no? Le daba color, sabor y carne. Porque al tener tocino... Bueno, algo tenía, ¿no? Claro, le daba, todo eso se lo daba a la misma comida. Entonces le daba 3 cosas, un chorizo le daba 3 cosas. Y hacían de todo, ¿no? Con ese chorizo se lo llevaban a todo, a las carnes, a los arroces. Se le llevaba el chorizo a todo, ¿sabes? Un Pero a chorizo mí muy me has rico. dicho que es seguramente el primer chorizo de denominación de origen de Canarias. No, el primer chorizo de Canarias fue, sin lugar a duda, el primer chorizo de Canarias fue el chorizo de Chacón. Después creo que el segundo fue Teror, si no me equivoco. No lo he verificado, creo que sí que fue Teror. Y después, claro, cada isla tiene su choricito, ¿no? ¿Y los palmeros? Los chorizos de perros de La Palma, que es más finito, ¿sabes? Pero eso fue después.
pero realmente el chorizo de Chacón fue el primer chorizo de Canarias. Como yo, indagando con la familia, me decía que su abuelo, que no era de Lanzarote, que era de Fuerteventura, Ajá. el primero que hizo chorizo era de Fuerteventura, Chacón, el apellido Chacón, Fuerteventura. Vale. Claro, el padre no heredó el apellido. El padre era Armas, es decir, el Chacón era su abuelo. A ver, ¿cómo era? Era su... Sí, era su abuela, no sé. Sí, por parte de madre, sí, que pasaría a ser el segundo apellido. Por parte de madre, sí. Perdieron el apellido Chacón, ya no lo tienen, ¿no? Se llama Armas, el apellido de ella es Armas. No de Armas, sino Armas, solo Armas. Pues esa gente sigue haciendo el mismo chorizo, hombre, la receta no es, obviamente, ¿no? Se han tenido que adaptar a las normas sanitarias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues además que está muy controlado y el chorizo sigue siendo el mismo, es decir, que la producción es buena y, hombre, después de 4 generaciones de chorizo, yo cuando le he preguntado, oye, ¿cómo llegó el chorizo? Dice, hombre, me dice que mi bisabuelo conoció a uno que venía de Mallorca, fíjate, Sobrasada. Oh, pues mira, tiene todo el sentido del mundo, claro. Sobrasada. Que venía de Mallorca, que le dijo, oye, pues tú, ¿qué coño? ¿Por qué no hacen aquí? Y un día hicieron y tal y no sé qué. Y entonces mi abuelo lo hizo un día y entonces mi bisabuelo cogió y dice, uy, pues ¿y esto por qué no lo hacemos? Y empezó a meterlo en tripas. Y yo creo que así empezó el chorizo de Chacón y todos los chorizos de Canarias, porque al fin y al cabo los chorizos, es más o menos la lo mismo, base, ¿no? Es la base, Sí, ¿no? sí, Es sí. la que es, ¿no? Lo que es curioso es cómo siendo más o menos lo mismo, o la base, ¿dónde están los matices? ¿No? Porque no saben igual, se parecen, pero no. No, por ejemplo, Teror tiene mucho comino. Yo le detecto mucho comino a Teror. Este de aquí no tiene apenas comino. Okay. Entonces es menos fuerte. Yo tengo amigos en Gran Canaria que se llevan los kilos de chorizo de aquí. Yo Más decía, tipo sobrasada, tal sí, vez, es claro, más suavito, claro, ¿no? sí. A lo mejor. Y yo le decía, ya, come chorizo de Teror. Y dice, no, porque es muy fuerte. Y es verdad. Y a mí me gusta el chorizo de Teror, ¿eh? Sí, yo como chorizo de Teror. Que está bueno, lo que está me bueno. encanta. Y el palmero está espectacular. Sí, y el palmero también, joder, el palmero. Yo cuando siempre que puedo compro el chorizo siempre que lo consigo, porque aquí no tampoco es que llegue mucho, ¿eh? Aquí hay 2 supermercados que lo traen. Oye, fíjate, y se les acaba. Eso está mal, fíjate, eso está mal en general, no solo porque aquí en Lanzarote sea más complicado conseguir chorizo palmero, es que deberíamos hacérnoslos ver que en las propias Islas Canarias nos cueste probar el género de otras islas. Sí, ¿no? sí. No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Quitando la sota caballo y rey, un queso de no sé qué y poco más. La quesadilla empezó La a quesadilla venir. para encontrar aquí una quesadilla cuesta. La quesadilla empezó a venir hace poco y viene solo una marca. Ya. Viene solo una marca. Pues tampoco hay muchas, ¿eh? No hay muchas, no, pero hay unas cuantas. Yo en la feria, que soy un poco curioso, suelo ir siempre a la zona del Hierro a ver las quesadillas y tal. Y siempre viene la misma marca. Claro, yo creo que esa que tiene mucha producción y tienen comerciales. Su distribución, aquí. Sí, claro. sí, Me imagino que te estarás hablando de Adrián e Hijas, ¿no? No, ¿cómo se llama? No lo recuerdo. O Pero es buena, ¿eh? Yo lo suelo o de comprar. Guanasoca. Bueno, hay unas cuantas. Hay unas cuantas. Desde luego que sí. Productos gomeros también es complicado de encontrar. Muy complicados aquí. Aquí vienen los productos gomeros. Bueno, tampoco soy yo el más indicado para hacer esas críticas, ¿no? El producto gomero que no se hacen en la Gomera llegan mucho. ¿Cómo que producto gomero? Sí, que no, o sea, como todas las cosas, es decir, tiene la base empezó en la Gomera y luego se trasladaron de isla y siguen siendo gomeros. Vale. Entonces, aunque lo llamen almogrote. Claro, por ejemplo. no son gomeros, es decir, son otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso deberíamos, no sé cómo se puede solucionar eso, pero tiene que haber una solución. Hombre, porque lo suyo sería que yo en Tenerife tuviera posibilidad de comer, que hay sitios evidentemente, ¿no? Pero de probar, de comer y de degustar productos, por ejemplo, de Lanzarote. Pero auténticos de Lanzarote, o de La Gomera, o de Fuerteventura, Gran Canaria, etcétera, ¿no? Yo creo que es un problema de los mercados. Si los mercados a veces funcionaran, porque a veces los mercados no funcionan, y cuando funciona como muy de andar por casa, ¿no? Pero no me hablas de los mercados tipo municipales. Sí, mercados vale, grandes, no mercadillos, mercados. Tú vas a un mercado y a lo mejor tú vas al mercado de La Laguna, que yo lo suelo visitar mucho, y tú le dices, coño, qué maravilla, ¿no? O al de Santa Cruz, Las Palmas, incluso voy a muchos también. Joder, y tú dices que joder, si hay queso, vale, queso. Pero ¿y el resto de productos? No hay. Es que tenemos aquí, pero que eso también tienen, ¿no? Entonces, pues, si traes queso
Es decir, la gente de aquí tiene también el derecho a degustar. Claro. Claro, si tú traes almoglote, a lo mejor almoglote, bueno, sabemos que es de una isla, pero igual se hace también en otra isla y también es bueno, no pasa nada. También se puede hacer mojo. El mojo merece un capítulo Claro, aparte. pero luego tenemos el problema de los mojos que lo están haciendo en la península y lo estamos consumiendo en Canarias. Se venden en los supermercados de Canarias y no pasa nada, nadie se horroriza por esas cosas. No sé de qué mojo me estás hablando, pero me preocupa, ¿eh? Pues Mojos de la península, sí. o sea, hechos en la península, sí. Mojo con la receta canaria, vamos a decir. Sí, bueno. Pero ¿eso qué sentido hicimos, tiene si entonces, aquí hay productores de mojo? Nosotros intentamos, en mi otra versión de productor, ya me prejubilé, hacer una asociación de mojos de Canarias y estaba montada. La hicimos con el gobierno de Canarias, pero nunca salió. No sé por qué, pero nunca salió. Se montó, pero nunca se puso en marcha. ¿Qué pasa? La idea era limitar la entrada de ese, es decir, mojo, no. Usted no ponga mojo, ponga salsa. Y menos Canarias. Tú no puedes poner Canarias. Ponle otro nombre. Pero no puedes poner mojo canario a un producto que lo hacen, yo qué sé, en Zaragoza, donde por sea, ejemplo, ¿no? Pues eso hay en Canarias, hay muchas cosas. Si te fijas en los supermercados, lo que pasa es que, hombre, yo me fijo porque es mi campo y tal, y a veces empiezo a leer en las grandes superficies y te das cuenta de que el mojo no es elaborado aquí, fuera. Pues tendré que ponerle asunto y esto es bueno tener en cuenta porque esa es otra batalla que tenemos fácil. Sí, posibilidad de acometer y de ganar. Hay uno que se está haciendo en Barcelona. Yo el último que lo vi que era en la parte de Barcelona, ¿no? Digo, coño, qué curioso, ¿no? Sí, se fabrica. Pero eso al final, Fefo, es un poco que el propio consumidor somos pocos exigentes, ¿no? Sí, pero vamos a ver. No estamos hablando solo de economía. Claro, pero no estamos hablando a lo mejor de canarios. Yo creo que el canario que quiere comprar... El canario en principio mojo lo hace. Sí, lo hace. En principio. Y si compras, a lo mejor compras una marca determinada que te guste y tal. Porque claro, el problema del mojo es que no voy a utilizar una palabra fuerte, ¿no? Pero se ha convertido en algo raro. Es decir, mojo de almendra, mojo de tomate, mojo de pulpo, mojo de no sé qué. No sabía que eso existía. Sí, existe. De pulpo. Sí, existe mojo de pulpo, sí. No, es decir, el mojo es mojo. Y la base del mojo es la pimienta. Sea donde sea, si es en La Palma es pimienta palmera. También decíamos de no utilizar la palabra mojo palmero fuera de La Palma. No, el mojo palmero es palmero. Claro. Y también tenemos que delimitar eso. Es decir, yo no puedo hacer mojo en Lanzarote que sea mojo palmero. No, el mojo palmero es de La Palma. Y requiere de su pimienta de La Palma, hasta de la almendra de La Palma, de la almendra si le echas almendra. ¿No? Mojo de manices, leí hace poco, ¿no? Mojo de manices. Joder, es verdad que en Canarias se planta manices, sí, mi padre plantaba manices. Sí, pero mojo de manices. El mojo tiene un fundamento, hay una grasa, hay un elemento picante, la pimienta, el ajo, la hierba si aromatiza. Sí. Vinagre para que también mantenga, sal. Y el aceite. El aceitito y bueno, y un poquito de comino. Sí, depende, ¿no? Claro, depende de la isla, se le llaman unas cosas y el fundamento del mojo es como el de la salazón, era mantener. Claro, mantener, era un conservante. Eso no es para... aunque esté bueno para mojar, pero no es para mojar. Yo todavía compro pescado menudo, compro pescado pequeñito, sí, que lo suelo comprar aquí en Arrecife. El pescado pequeñito ese que es como la palma de una mano, ¿no? Que yo compro a lo mejor 4 o 5 kilos. La gente dice, ¿estás loco? No, pues si yo lo frío, ¿no? Lo limpio, se fríe bien, doradito y tal. Después lo meto en mojo, estoy comiendo pescado 5 días. Y no lo meto en la nevera, Ese pescado para desayunar es una maravilla, macho. Yo que de desayuno soy especial, No sé si para mojarlo en el café con bueno, no sé, el pescado no lo he probado. No sé. Pero yo sí tengo un recuerdo de una vez iba con un señor a distribuir pan, me parece que era, y a mí me llevaban el coche, yo era muy pequeño. Y pasamos por el Hospital General y había en el hospital viejo de aquí, ¿no? En aquellos años. Y yo tenía un hambre del carajo y el tipo llevaba pan. Y le decía, chacho, no tienes nada ahí para el chinijo que no ha comido. Y yo, el chinijo era yo que estaba en el coche, ¿no?
Y dice, claro que tengo, hombre. Le mandó un pescado dentro con espinas y todo. Bueno, con el pan dice que se bajan las Con espinas. espinas y todo. Entonces yo, joder, qué bueno está el bocadillo. El hambre hace maravilla. Pero que sí. El hambre hace maravilla. Mira, Fefo, este libro lo has querido empaquetar también contando con Francisco Belín, periodista, Sí, escritor. ¿Cómo sí. plantearon el libro? Sí, ¿Cómo vamos a ver. planteaste? ¿Qué era lo que tú querías Yo conseguir? ¿no? A Fran lo conocí, ni siquiera en Canarias, lo conocí en la península, fíjate. Y coño, esto de las personas que te caen bien, igual me ha pasado contigo, ¿eh? Bueno, tú, muchas sabes gracias, que, tú sabes que hay personas que te dicen, joder, pues mira, no lo conocía, sabía de él y tal, pero nunca hablas con él, ni tienes Sí. ese trato, ¿no? Y a Fran me cayó bien y yo decía, joder, pues para el libro. Claro, yo tenía el problema de que las recetas son cortitas. Entonces, tú imagínate, 4 cositas en un papel. Hay pues, algunas que son como que se acaba, ¿no? básicas, ¿no? Claro, entonces decía, bueno, tengo que poner una parte literaria. Esta es buenísima, ¿eh? Sardinas con fideos del 4. Sí, Es el fideo de los ranchos también. sí, el fideo de los ranchos, sí, el Claro, del fideo paso. gordo, ¿eh? Fideo gordo, Sí. fideo gordo. Bueno, disculpa. Sí, sí, no. Y entonces yo le decía, a ver, un día cogí a Fran, digo, oye, ven para acá, ¿tú vienes? Sí, yo voy y tal. Y se lo planteé. Digo, Fran, mira, quiero hacer esto, la parte literaria la haces tú. Él no tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Es verdad que no lo tenía muy claro. Coño, la parte... Sí, vamos a ver. La receta, yo te doy la receta, te doy una serie de apuntes y tú tienes que armar la receta con esos apuntes, que la gente tenga que leer los apuntes y en negrita lea la receta, y así lo hicimos. Y así lo hicimos, ¿no? Y entonces él, claro, tú imagínate a un chicharrero explicarle que le quite el chicharrerismo ese y ponerle lanzaroteñismo. Ajá. Entonces, bueno. Eso, pero eso es una anécdota del carajo. Bueno, mira, por ejemplo, ponemos un ejemplo. Dice caldo de pichones con fideos finos. Entonces, ahí aquí no voy a leerlo todo, pero efectivamente, en negrita dice 2 pichones, cebolla mediana, tomate pelado, pimiento, pizca de sal, fideo fino, 1/4 kilo, colorante alimentario, sal, hierba huerto. Ya más o menos ya sabes. Espérate, Pero ahora sí, ya hay claro. que leerse para ver cómo se pone todo, ¿no? Pero si lo lees, hay una parte que te explica, que te da un poco de Claro. historia. Por ejemplo, hay un plato ahí que se llama comida de alegadora. De alegadoras. Alegadoras. La gente que alega, vamos, que habla. Claro, Ok. tiene su explicación. A ver. Claro, eso te lo tenía yo que explicar a Fran para que yo decía, ¿cómo vamos a poner esto ahí y tal? Mira, fácil. La alegadora era esa mujer, que normalmente las cocineras siempre fueron mujeres, yo creo que en toda En el Canarias, 90% de los casos, Sí. seguro. Yo recetas de hombre tengo pocas, ahí casi todos son mujeres. Pero hay que decir que cuando algunos de esos hombres cocinan, tienen una mano, sobre todo marineros y tal, son Sí, mi espectaculares, ¿eh? mi padre y un par de personas más de ahí. que Tenían yo una mano para "Joder, cocinar". Era increíble, con lo que lo hacían del carajo. Entonces, una comida alegadora, tú imagínate, ¿no? Tu madre, tú estás en la escuela, ¿no? Sale tu madre de la casa y dice, voy a buscar al niño a la escuela a las 9 de la mañana. Voy a comprar y después cojo al niño y me vengo para casa. O voy a comprar, hago la comida y después voy a buscar al niño. Y se encuentra 3 amigas, ¿no? Y empiezan a alegar, a hablar. Sí, claro. Hablar. Sí. Llega un momento que se dice, ¡Ay, Dios! la una. Ya se me fue la ¿Y ahora mañana. qué hago yo ahora? Comida alegadora, papas y fideos. Eso es acojonante. Con algo que le diera gusto. Papas, fideos, cilantro, y si tienes huevo le echas un huevo, y esa es la mejor comida del mundo. Y sin fritura ni nada. Nada. Y eso se hace en exactamente los fideos, tardaría 20 minutos o así, y ya tienes la comida hecha. Coño, pero papa, fideo y ya está. Papas, fideos, pruébalo un día. No, sí, a ver, eso es un rancho, pero ahí le Papa, falta no. carne, le falta de todo. No. Papa, fideo, cilantro y huevo. Bueno, ¿el huevo cómo se lo pone? Mientras se está haciendo. Si como tienes, para hacer un caldo de huevo, tienes más o menos. mucho, si tienes muchos huevos y te sobra, pues coger, Y tengo muchos huevos. coger y le echas un huevo por persona, ¿no? Por comensal. Y si no, lo bates y lo echas batido, entonces le da un toque Te queda especial. como una especie de Sí, caldo huevo ese sí. deshilachadito. Sí, yo lo he hecho de las dos formas. Y no le pones nada, una friturita, un no, ajito, no, algo, hombre, si nada. tienes ajo, pues le echas un pico, un poco de pimiento, pero normalmente no se le pone nada. Una Esa cebolla. es cocina de alegadora. Comida de alegadora. Comida de alegadora. Comida de alegadora, sí. Potajes, pucheros, caldos, pescados, mariscos, carnes y mojo. Y postre, claro. Pan, postre y mitela. Pan. Sí. También hay receta de pan. Sí, hay una receta aquí de pan, sí, pan con la uva, el pan tradicional, sí. Ajá. Que Sí, se acostumbraba a hacer, porque antes todo se cocinaba a la casa, ¿no?
Aquí el pan se hacía por fiesta, es decir, por San Marcial, por las nieves, por el pino, por yo qué sé, por los dolores. A lo mejor la gente amasaba una vez al año, ¿eh? No O siempre. sea que eso de pan todos los días para comer. No, que va. ¿No? Una vez al año no había harina. La harina, los granos se convertían en gofio, que era lo que duraba. Y además cuando venía harina de trigo no era para hacer gofio, sino para hacer pan, supongo, ¿no? Para hacer pan, para hacer caldo de Porque el trigo. el gofio en principio de millo. Claro, el de millo, y a veces cuando a los granos le entraba el gorgojo, Ajá. pues también se hacía gofio con lenteja, con garbanzo, con chícharo, con todo lo que hubiera. Sí. Se podía hacer gofio perfectamente. ¿Cuál es el plato estrella para ti? Si yo nunca hubiera estado en Lanzarote, ni tan siquiera en Canarias, me planto frente a ti y te digo, bueno, ¿qué primer plato? Vamos a decir un primero, un Hombre, segundo. yo te pregunto, a ver, porque tú- veo poca cuchara aquí. ¿Tú quieres comer? No, sí hay. O hay ¿Tú cuchara. sí hay. ¿Tú quieres comer pescado o carne? Entonces, No, dime tú. ¿A qué Yo- sabe Lanzarote? ¿Más a pescado, más a carne? El Lanzarote sabe a pescado. Sí, ¿no? Sabe a pescado, sí. Y yo te dijera, bueno, pues con un plato y un postre, vamos a decir. Mira, yo, si quieres un pescado, un caldo pescado, por ejemplo, un caldo pescado maravilloso, es una maravilla, ¿no? Y además muy aprovechado porque con el caldo pescado, aparte de pescado, papa, le puedes echar arroz, que eso se hacía el segundo día normalmente con lo que sobraba. Se le echaba arroz, que pescado, papa, se revuelve gofio. No es caldón, aquí no le decimos caldón, aquí le decimos gofio revuelto. Ajá. Gofio revuelto. Se comía con cebolla, Oh, no con la cuchara, sino con el con los cacho de cachitos de pescado, con si los hay. con los cachos de cebolla. Hombre, eso ya te cubre, ya no necesitas comer nada más. De postre, hombre, de postre yo, si es en verano... Una torrija de esas que te salieron horrorosas. Sí, la torrija. Si es en verano, yo recomiendo sandía. Si no es en verano, oye, pues cualquier dulce, que bueno, que hay muchos. Los dulces aquí son los rosquitos, las truchas, las torrijas. La torrija nuestra es de harina, no es de pan. Ah, sí. Sí, nosotros aquí al pan le llamamos pan frito, pero la torrija nuestra se hace con harina. Ah, no sabía esto. Mira, estaba viendo Sí. aquí trucha Bueno, de batata, la discusión en las redes, yo siempre que veo a la gente... torrija de calabaza, torrija de pan Si te- duro, si te pan da- frito. Pan frito. O sea, lo que yo llamo torrija, o conocía como torrija, Sí. ustedes la llaman pan pan frito. frito. Eso Ah. es pan frito, eso es peninsular. Pero la verdadera torrija nuestra la hacíamos con harina e incluso con gofio, ¿eh? Se podía hacer... ¿Qué es esta de aquí? La primera que se ve aquí en esta fotografía es espectacular. Esta es de calabaza. Dice, no puede sobrar nada, ni mucho menos el pan. Sí. Consigna indiscutible del aprovechamiento del alimento básico Sí, que caló en las tradiciones más golosas y aquí aparece en su faceta más dulce como parte del legado repostero lanzaroteño. Al final es me hace gracia, ¿no? Porque mucha gente habla de eso es comida de pobres y menos mal. Coño, Los claro. pobres siempre han comido mejor que los ricos. Siempre. Siempre. Parecía que no. Siempre. Pero sí, porque la gente pensaba que la carne era un lujo No. y al final te termina matando casi. Sí. Los pobres siempre, por eso la gente antes no tenía que ir al gimnasio. Tenían la Claro, huerta. Ahí habla de las ralas, de lo que eran las ralas. La rala que para la media mañana, ¿no? Sí, la rala de tolete. Habían dos tipos de rala, una rala normal y otra de tolete parado. Eso me lo tienes que explicar porque lo vi aquí y no sé lo que es. Una rala de tolete parado. Sí, Fran Que hace es mención. justo, es que vi en la presentación de Fran Fran hace mención a la rala de tolete parado. la fortuna de saber qué es una rala de tolete parado. Sí, No tengo sí. ni idea qué es. Sí, él no sabía lo que era y cuando se lo expliqué, alucinó. Vamos a ver. Una rala es, tú imagínate gofio, se le echa vino o vinagre, Sí, si no sí. tenías vino, vinagre, o incluso agua, o agua pasote. Entonces se le echa gofio y se mueve. Hombre, con vino queda acojonante, ¿no? Se mueve y se toma fría. Todavía en África se lo beben los saharauis que aprendieron con nosotros, se lo beben pero con agua. Pero se lo beben. Sí, eso. No eso se come. no, eso es para beber. Ajá. Después está la rala de tolete parado, que imagínate que lo mismo se hacía en la batea, ¿no? Ajá. La batea en los barcos, se le echaba gofio y tal, y entonces con el tolete del barco, que es donde va el remo, Sí. el tolete lo revolvía. Y cuando acababa lo ponías en el centro. Con lo que ya estaba mazucadito Si ahí. se Ya estaba, paraba, era rala de tolete parado. sí, ya estaba más espeso, ¿no? Claro. Ah. Aquí veía un señor que fue marinero toda la vida y acabó en un club, no voy a nombrar el club, un club de aquí de Recife,
Un club de arrecife que el tipo cogía y era el utillero, ¿no? El que los jugadores y tal, no sé qué. Y los chinijos salían en el campo a matar. ¿Cómo que a matar? Le tenían miedo, todos los chicos le tenían miedo porque los chinijos se lo llevaban por delante a todos, ganaban siempre. Ah, Y entonces el truco era del viejo, ¿sabe cuál era el truco? El tío le daba unas ralas que salían al campo, una rala de vino con gofio. Entonces los chinijos salían como escopetas, ¿no? Sí. Claro, él fue marinero toda la vida, y una rala. de luego. Sí, Sí, señor. Bueno, entonces quedamos en que con un caldo de pescado, Caldo de pescado. un poco de gofio Caldo de pescado. y postre, pues una trucha de estas o Sí, una algo trucha. así. Una trucha. Yo con una trucha, yo soy feliz con una trucha. Más trucha que torrija. Sí, yo soy feliz con una trucha, sí. Sí. Una trucha me da igual. A mí me encantan las de garbanzo, ¿eh? Yo soy un enamorado de la trucha de garbanzo, pero también las hago de batata. Me gusta hacer. La de garbanzo me da a mí que son más pesaditas. Sí, ¿no? pero son buenas. No, yo no digo que sean Tiene malas, un pero sabor, no te dan para comer tres. Tiene un sabor, no, te comes una. Son un sabor especial, la de garbanzo, ¿eh? Es un sabor bueno. Pero bueno, Bueno, y la de batata es una maravilla. espectacular, sí señor. Está una Mira los maravilla. mimitos, ¿no? Los mismos, sí. los merenguitos estos chiquitos, ¿no? Los mismos. ¿eh? ¿Eh? Está bien. Los huevos que son tan agradecidos en la cocina. Bueno, los huevos ¿A son dónde muy quieres llegar con el libro, mi querido Fefo? Cocina tradicional de Lanzarote. Yo creo que ya se llegó, ¿no? La idea del libro era que eso no se olvidara. Yo creo que yo ya el objetivo que tenía al principio ya lo tengo más que cumplido, ¿no? Es verdad que ha sido una novedad, todo el mundo es loco por el libro, todo el mundo te pregunta dónde se consigue, dónde está, no sé cuánto. Entonces, claro, yo pensé que esto iba a durar un mes. Digo, nada, al mes ya se olvida. Yo le decía a la gente, al mes se olvida ya no me dan la tabarra. No, me siguen dando la tabarra todavía. Entonces, pero a mí me gusta, porque eso quiere decir que la gente tiene ganas de cocinar, de conocer. Que es Tenemos muy ganas de importante. verdad. Sí, y luego los cocineros, que es un tema complicado, porque los cocineros son complicados. De hecho, yo tengo un hijo que es cocinero. Son complicados y son muy suyos, ¿no? Pues montón de chiquitos cocineros jóvenes me llama y a eso sí es verdad que yo le procuro buscarle el libro, ¿no? Porque yo creo que ellos son los que tienen que tener el libro, no para que hagan esa comida, para que la evolucionen. Joder, es perfecto que tú cojas una receta y que tú digas, mira, está basada en esta, pero yo he hecho esto. Joder, es una maravilla eso, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que eso es donde debe culminar cada receta, ¿no? ¿Cuántas se te quedaron fuera? Porque tendrás. La tira. Hombre, no tan tradicionales. Tengo de las otras versiones, de cuando la gente del campo venía a trabajar al puerto, que ya le cambiaban un poco la receta y tal, que hay maravillas, ¿eh? Los viejos le decían, la palabra correcta es internada, ¿no? Mi hija está trabajando de internada en el puerto, pero ellos, como no, esa palabra era un poco difícil, decían entenada. Enterada. Entenada, ¿no? Entonces, cuando venía a trabajar en Entenada, algún chico también, algún chico también, pero sobre todo chicas. Entonces, bueno, al venir para abajo, hacía tantos lazos con las familias donde venían, que en algunos casos ni se casaban, vivían y formaban parte de la familia donde venían a servir, ¿no? Entonces, era una familia más, solo que hacía la comida y limpiaba la casa. Es una cosa curiosa lo de la... Curioso, sí, señor. Sí. Habrá una segunda edición seguramente y probablemente hasta una tercera. Está el Cabildo Insular detrás de este proyecto. Yo entiendo que sí, el Cabildo, hombre, es verdad que el presidente, don Osvaldo Betancourt, además es una cosa que le tengo que agradecer siempre. Yo por mi trabajo siempre tengo plan A, B y C, ¿no? Y a veces hasta D. Pero claro, con Osvaldo, cuando se lo planteé, sin siquiera mirarlo, me dijo, vale. O sea, confió. Es verdad que yo le dije, mira, yo me acabo de prejubilar. A la edad que tengo, yo no voy a hacer el gilipollez que ya uno las hizo de cuando era un chinijo. Cuando era joven. Cuando era un chinijo, sí. Entonces, bueno, él confió y la verdad es que yo le agradezco mucho que haya hecho esto, porque no me lo hizo a mí. Yo creo que al fin y al cabo yo no... Por eso yo doné la edición. Yo no quise nunca cobrar nada por el libro. De hecho, no cobré, ¿no? Porque no son mías. Yo lo que hice fue donar al Cabildo para que todo el mundo lo tuviera. Y mire, y encima se está regalando el libro. Se está regalando.
Bueno, ya ha volado. Ya volaron ya. Casi 4.000 Sí, han volado. Han volado, sí. Desaparecido. Entonces, bueno, pues mira, pues perfecto. La gente lo tiene y la gente lo va a utilizar. Y si hay más demanda, pues se hará otro poco y así. Pues mi querido Fefo Nieves Caraballo, en nombre de todas las personas que están detrás de todas estas recetas, gracias porque no hayan quedado en el olvido. Y en nombre de los canarios y canarias, gracias por regalarnos esta creo que joya que resume la cocina de verdad, la que se ha practicado durante toda la vida, en este caso en Lanzarote, y que ojalá sirva de ejemplo para que en otras islas también se dé el paso de que no se desvanezca lo que con tanto esfuerzo, tanto cariño nos mantuvo con vida durante tantos años. Hombre, gracias de verdad por esta cocina tradicional de Lanzarote. A ver si te agradezco, además admiro tu trabajo porque yo sé que es un trabajo complicado de estar romería en romería como la caja de los turrones, ¿no? La turronera. Pero bueno, pero es un trabajo, yo creo que es un trabajo digno y gracias a la labor que hacen ustedes no se olvidan las cosas, porque al fin y al cabo tú sabes que somos un pueblo a veces un poco acomplejado en algunas cosas y a veces se nos olvida de dónde venimos y dónde queremos llegar. Y yo creo que este tipo de cosas, si cada isla hiciera esto, yo creo que sería perfecto, pero no en este campo solo, sino en todos los campos, todo. ¿no? Que quede constancia de lo que somos, para no volver a repetir las cosas malas que nos han pasado siempre en la historia, ¿no? Y eso es importante. Yo te agradezco mucho tu trabajo. Al contrario, es un placer conocer a gente como tú, aprender de gente como tú y apostar por algo que creo que es importante que transmitamos a las generaciones que algún día tendrán este libro, escucharán estas palabras, verán programas de televisión, leerán otras publicaciones, para que terminen enamorándose de las islas, de todos sus aspectos, porque uno no puede amar lo que no conoce. Está claro. Y Canarias, esta es nuestra pequeña aportación, me parece. La mejor forma de querer a la tierra es amarla. Y Canarias, coño, o sea, Canarias somos 7 islas, 8 con la Graciosa, pero no sé, yo creo que no nos separa nada, al contrario, nos enriquece, porque cada isla tiene su cosa especial. Yo disfruto cuando voy a cualquier otra isla, disfruto en gastronomía, por ejemplo, digo, qué maravilla, ¿no? Que podemos de una isla saltar nada más sino 20 minutos y tenemos una maravilla aquí. Sí. Eso es importante, gracias, te lo agradezco mucho, Alex. Fefo, un abrazo. Un abrazo.